Hoy tengo el privilegio de comenzar con ustedes esta nueva serie de sermones que se llama, ahí lo pueden ver, Viajando al Pesebre. Bien, me imagino que ya saben a qué me refiero. Ya, y en esta serie veremos cómo el nacimiento de Jesús, ya, que es el evento más conocido a nivel mundial y que celebramos cada diciembre, ya, no fue un hecho espontáneo, ya, no fue algo que simplemente pasó, bien, sino que es algo que había sido anunciado muchos años antes o muchos años atrás en el relato bíblico, ya, en el Antiguo Testamento, como lo conocemos. Y digo Antiguo Testamento porque el nacimiento de Jesús precisamente marca el inicio del Nuevo Testamento. Bien, esa es la separación. Así como el nacimiento de Jesús marca también la historia de la humanidad. ¿Ya? Por eso todos aprendemos en el colegio, ¿ya?, que la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Por lo tanto, podemos ver que no es un hecho que es totalmente aislado. Bien. Entonces, esta serie, ya, la vamos a comenzar con la historia de Ana, que por si no lo sabías, Ana fue una mujer que, según el capítulo 1 ya del libro de Primera de Samuel, que estamos leyendo, era una de las esposas de un hombre llamado Elcana. Bien, ahora recordemos que en ese tiempo, en el contexto en el cual está escrito el libro, se podía tener más de una esposa. Bien, eso no pasa ahora, ¿ya? Solo para dejarlo claro. Entonces, ¿qué pasa con este hombre que iba al templo todos los años, dice la Biblia, iba al templo todos los años a ofrecer sacrificios al Señor, ¿ya? Y él iba con sus dos esposas, ¿ya? Una era Ana, como ya la he mencionado, ¿ya? Y la otra se llamaba Penina, ya es un nombre bastante particular, Penina. Bueno, resulta que Penina ya molestaba constantemente a esta otra mujer, Ana, porque no podía tener hijos. Y ella sí los tenía, ya por lo tanto se dedicaba a molestarla cada vez que podía. Bien. Entonces Ana un día fue, dice la Biblia, que fue al templo sola, ¿ya? Y allí lloró y oró, ¿ya? Y lloró amargamente delante del Señor. ¿Ya? ¿Y por qué lloraba tan amargamente? Porque no podía tener hijos, precisamente por eso. Y era tal su angustia, ya que el sacerdote en ese momento, dice la Biblia, que pensó que estaba borracha. ¿Ya? Es algo así como cuando lloramos y nos quedamos sin aliento. ¿Ya? Es como, ¿ustedes lloran alguna vez, de vez en cuando? Sí, todo aquí, más de alguna vez nos pegamos una llorada y como cuando quedamos así como... ¡ah! O cuando los niños se pegan, ¿se acuerdan cuando nuestros hijos se pegan, se caen, que se quedan como... ¡ah! Y les sale el llanto después de varios segundos. Es algo así como que me imagino en lo que estaba pasando con Ana, así como totalmente angustiada eh, por lo que le estaba sucediendo, ¿bien? En un contexto donde precisamente tener hijos, perdón, no tener hijos era bastante mal mirado, ¿ya? Era mal vista una mujer que no tenía hijos. Luego, la Biblia nos relata que después de todo este episodio de oración y llanto, Ana le prometió al Señor que si le daba la bendición de tener un hijo, ese hijo lo iba a dedicar al Señor para toda su vida. Ese niño no se iba a dedicar a otra cosa, sino que servir al Señor. Entonces, ¿qué resultó de esta oración? Efectivamente, el relato bíblico nos dice que Dios, en algún minuto particular, se acordó de ella y le permitió quedar embarazada. Y dio a luz un hijo al que llamó Samuel. Ahora, ¿qué tiene de especial el nacimiento de este niño? ¿Ya? O todo lo que te he contado hasta ahora. Bien, todo lo que te conté hasta ahora está en el capítulo 1 de Primera de Samuel. Bien, ¿qué pasa? Que si leemos el libro completo de Primera y de Segunda de Samuel, nos daremos cuenta de que este niño llegó a ser el gran sacerdote que Dios usó para, primero, devolver la adoración al pueblo de Israel, ya precisamente porque en ese tiempo Dios permitió
que el arca que había sido robado por los filisteos volviera al pueblo, ¿ya? Y eso ayudara a la adoración del pueblo. Y lo otro que pasó en estos dos libros fue que primero Samuel ungió como rey a Saúl, ya todos conocemos la historia de Saúl, y después de eso ungió como rey también al gran rey David. Y todo esto en un contexto de completa decadencia en el cual se encontraba el pueblo de Israel. ¿Les suena eso? ¿La decadencia del pueblo de Israel? ¿El pueblo de Israel pecando? ¿Se acuerdan? Lo vimos en la serie anterior de Nehemías. El pueblo constantemente viviendo lejos del Señor, queriendo apartarse de Dios. Bien, aquí pasa exactamente lo mismo en primera y segunda de Samuel. Entonces, este es el contexto, ¿ya? Que nos lleva o en el cual se desarrolla esta respuesta de Ana, ¿bien? Por lo que Dios había hecho en su vida. Y este capítulo 2, ¿ya? Que leyó nuestro amigo George, es una oración de acción de gracias, de gracia, ¿ya? Y además estaba llena de júbilo, llena de alegría, en donde podemos encontrar al menos 3 puntos, ¿ya? Que hacen referencia a Dios, ¿bien? En esta oración de Ana. Ya el contexto es que Dios le permitió tener un hijo a Ana. Ana ora esta oración, ya llena de agradecimiento, pero en ella, ya dicho de otra manera, eh, exalta de 3 formas distintas a Dios. Ya, no sé si lo tenemos anotado, parece. Ya. Que es que, uno, Dios es soberano. El dos es que Dios extiende su gracia. Y el tres, Dios es el que salva. Vamos a ver esas 3 cosas en el capítulo 2, ya que acabamos de leer. El primer punto entonces, ya dice que Dios es soberano. Esta referencia a Dios la podemos encontrar al inicio del capítulo 2, ya lo viste en el verso 2, verso 3, que dice, nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Dejen de hablar con tanto orgullo y altivez. No profieran palabras soberbias. El Señor es un Dios que todo lo sabe y Él es quien juzga las acciones. Con estas palabras, Ana está reconociendo lo que la Biblia nos enseña. El Señor es único y tiene el control sobre todo lo que ha sucedido. Tiene el control sobre todo lo que está sucediendo y tiene el control sobre todo lo que vaya a suceder. ¿Ya? Y esto podemos definirlo como en el universo completo, en la historia de la humanidad en general y en la historia personal de cada una de las personas que existimos ahora o que existieron antes que nosotros. Es decir, no hay nada ya que esté fuera de su control. Y esto Ana lo reconoce, ¿ya? Aún en su condición de infertilidad. Ya si bien ya Dios le había conseguido un hijo, pero ella está constantemente recordando que Dios es soberano por sobre todas las cosas. En una época donde todo parece que va a explotar en cualquier minuto, no sé si se han dado cuenta cómo estamos viviendo, la delincuencia, los miedos que todos nosotros podemos tener, las guerras, el hambre, el cambio climático. He leído también acerca de los meteoritos que vienen, las explosiones solares, ya que producen tanta confusión. Se cayó Instagram o se cayó Twitter y todos explotamos, todo parece que el mundo se va a acabar. La búsqueda de vida en otros planetas, todos hemos sido testigos de cómo las imágenes que llegan de Marte, totalmente impresionante lo que ha podido llegar a ser el ser humano. Entonces vemos en esto cómo la humanidad en general se encuentra en una constante búsqueda de seguridad y de supervivencia, ¿ya? Porque buscar vida en Marte no tiene otro propósito de que tener un lugar donde escapar cuando la vida en la Tierra se acabe. Bien, entonces busca eso, busca seguridad, busca permanecer, prevalecer en el tiempo, en la historia.
Y en medio de todo esto, de todo lo que estamos viviendo hoy actualmente, es necesario recordar quién es Dios. Bien, quién es este Dios todopoderoso. ¿Ya? Em, y con esto, quería contarles que, bueno, nosotros en la casa tenemos una mascota, se llama Teo, ¿ya? Un perrito. Y este perrito lindo se comió una pelota de plástico, muy dura una pelota, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó con eso? Que de un día para otro se enfermó, de un día para otro ya, justo el fin de semana largo, cuando fue feriado lunes y martes, imagínense, todo el año esperando este fin de semana ultra largo, y el perrito se enfermó y no quería comer y bajó como 4 kilos solo en ese fin de semana, ¿ya? Y finalmente lo tuvieron que operar porque se había comido una pelota y la tenía atorada por ahí en alguna parte. Y, y resulta que, que al mismo tiempo, nuestra hija Martina también está con algunos problemas de algunas complicaciones físicas y llegó todo como de la nada, así como estábamos aquí sentados tranquilos con la Elba y de repente llegó una, llegó la otra y todo lo que eso significa, ¿ya? Toda la angustia, todo la complicación de ver a nuestra hija que nos lo está pasando bien, de ver a nuestra mascota que la queremos, lo queremos porque es parte de nuestra familia, porque decidimos traerlo a nuestra casa cuando éramos chiquitos y es parte de nuestra responsabilidad. Entonces, junto a eso, todo lo que significó este año de estudios, estamos con la Marti, este año comenzamos el homeschool, entonces preparándonos durante todo el año y dio también que tenía que ir a rendir su examen, entonces todo el nervio que se produce, ¿ya? Y la plata, usted sabe que la plata siempre está presente en todos los problemas de nuestras vidas, ¿ya? Y eso se empieza a complicar, ¿ya? Entonces, por la gracia del Señor, como que nos paramos con la Elba en un minuto y fue como, ok, Señor, tú eres, y no se lo estoy diciendo como ejemplo, ya de que tienen que hacer porque nosotros somos bacanes y lo hacemos, no, para nada, esa es la pura gracia del Señor. Pero fue como que, Señor, ayúdanos a no olvidar que tú tienes el control de todas las cosas. Y es lo que le acabo de decir antes. Él tiene el control de todas las cosas, en el pasado, ahora y lo que va a venir. ¿Ya? Entonces, todo ese tipo de situaciones, ¿ya? Yo no sé por qué estás pasando tú ahora, o qué ha estado pasando en tu casa, en tu familia, ¿ya? En todas las áreas de tu vida, ¿bien? A nuestros amigos que están en la señal ¿cómo se llama esta cosa? De Zoom, ¿ya? También, yo no sé qué ha pasado en tu casa, vemos bastante gente hermanos que no están, ¿ya? Hay varios que están enfermos, ¿ya? Aparte de la enfermedad, no sabemos qué está pasando cada uno, pero pasan cosas, ¿ya? A Ana le pasaban cosas, estaba viviendo una situación difícil. A nosotros nos pasan cosas, ¿ya? Pero nuestro desafío es recordar que Dios es soberano por sobre todas las cosas. Nada hay al azar. La segunda referencia que Ana hace en esta oración la podemos ver en el verso 9, ¿ya? Que dice que Él guiará los pasos de sus fieles, pero los malvados se perderán entre las sombras. Nadie triunfa por sus propias fuerzas, ¿ya? Eh, Voy a asumir, ¿ya? Solo voy a asumir, ya puede que esté equivocado, pero todos hemos escuchado por lo menos una vez acerca de la autoayuda, ¿ya? Hemos escuchado acerca de nuestra fuerza interior, ¿ya? El buscar formas de encontrarte a ti mismo. Em, la voluntad que nos puede llevar a donde jamás podríamos imaginar. Y a simple vista pareciera que es algo bueno, es como motívate a ti mismo, motívate, sigue tu corazón, sigue tus ganas, toda esa fuerza que tiene en tu interior. Y eso no es solamente en el mundo, por así decirlo, en la vida de la sociedad, ¿ya? Hay alguna iglesia, me acuerdo de una iglesia muy grande que decía que descubre el campeón que hay en ti, ¿ya? Llevamos o se lleva el evangelio también a esa área. Y, y pareciera que es algo bueno, como búscate a ti mismo, busca tu futuro, busca tu destino.
Pero hay algo en este concepto de vida que a mí, por lo menos, personalmente, yo no sé cuál es tu caso, ¿ya? Que no me cuadra, termina de no me cierra completamente, ¿ya? Porque cuando nos convertimos en cristianos, ¿ya? Es decir, que cuando nos convertimos en seguidores de Jesús, nos enfrentamos al desafío de que nuestras vidas no pueden funcionar por sí solas, ¿ya? Necesitamos a alguien que nos ayude. Y como dice el verso 9, Él guiará los pasos de sus fieles, y después agrega también, nadie triunfa por sus propias fuerzas. Entonces ser cristiano podría llegar a ser muy controversial, ¿ya? ¿Cómo puedes confiar en algo o en alguien? ¿Ya? Así se refieren algunas personas a Dios, como algo o como alguien. ¿Bien? ¿Cómo puedes confiar en alguien que no ves? ¿Ya? ¿Cómo que no existe? Te lo van a decir derechamente. Y no puedes confiar en ti mismo, no puedes confiar en tu poder interior, en tu fuerza interior. Bien, resulta que la Biblia también tiene una respuesta para eso, ¿ya? Y lo tenemos acá también en el libro de Jeremías, ¿ya? Jeremías capítulo 17, el versículo 9 dice, ¿está por ahí? Nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Con esto tengo un par de preguntas para hacerte a ti, no para que las respondas, sino que para que las pienses, a nuestros amigos en Zoom también. ¿Eres de las personas que confían en tu fuerza interior, en tu capacidad, en tu resiliencia que tenemos los chilenos, que está más que bullada? ¿O has sido desafiado a confiar más en lo que el Evangelio dice que en ti mismo? Me acuerdo que una vez a mí me trataron como de cobarde por no enfrentar mis problemas y como buscar a un ser superior para que me ayude. Algo así. No me acuerdo, lo estoy parafraseando, pero puede ser muy controversial el ser cristiano. Si te has identificado o no con alguna de las preguntas que te hice, eh, podemos tener la certeza de que nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, quien por su sola misericordia nos ha elegido para ser nuestro Padre, va a extender su gracia, ¿ya? Sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros. Va a guiar nuestros pasos en esta corta vida, ¿ya? Como dice un salmo, el hombre llega hasta los 70 años, ¿ya? Con mucho esfuerzo va a llegar a los 80. Eso es lo que la Biblia relata también. Por eso lo llamo una corta vida, ¿ya? Es más, si recordamos lo que leímos del capítulo 2, entre los versos 4 y el 8, ¿ya? Hay una larga lista de cosas que pasan. Decía, el que antes estaba saciado, ahora se vende por un pedazo de pan. El que antes tenía hambre, ahora está completamente satisfecho. Decía, el que era pobre, ahora era rico. El que era rico, ahora es pobre. Dios da la vida, pero también da la muerte, ¿ya? Entonces, son un montón de cosas que pasan en la vida del ser humano que podemos catalogarlas como buenas, podemos catalogarlas como malas, pero que suceden, simplemente suceden en la vida del ser humano. Pero en todas ellas se ve que la gracia del Señor se extiende a cada persona. Porque lo que decía era que Dios da la vida y Dios da la muerte. No es que Dios da la vida y, no sé, el diablo da la muerte. No, no es así. Dios es el que extiende su gracia sobre cada uno de nosotros. Y ojo, atención aquí. Eso no significa que las personas que menciona en el verso 9, ¿ya? Yo a propósito me salté esa parte, en el verso 9 cuando dice, pero los malvados se perderán entre las sombras. No pensemos que esos malvados que se perderán entre las sombras son los otros. Es la gente de afuera, la chusma. No. Ese mismo grupo de personas, en ese mismo grupo de personas estuvimos nosotros también un día. Cuando estábamos sin Jesús, andábamos a sí mismos, como ellos, como lo que dice el verso 9, perdidos entre las sombras. Hasta que fuimos rescatados y recibimos la gracia sobreabundante del Padre a través de Jesús.
el Padre planificando todo un plan de salvación. Jesús ejecutando ese plan de salvación. Y así como Ana, por mucho que le afectaba su condición, ya como dijimos que lloraba amargamente por su condición de no poder tener hijos, ella iba todos los años con su marido a adorar al Señor. Se mantuvo fiel a su Dios. Y él, en el momento justo, ni antes ni después, en el momento justo se acordó de ella y extendiendo su gracia, le dio la oportunidad de tener un hijo. Por último, el verso 10 nos muestra la tercera referencia a Dios, ¿ya? Que dijimos que Dios es el que salva. Ya hemos visto que Dios es soberano, Dios es el que extiende su gracia y Dios es el que salva. Verso 10 dice, el Señor destrozará a sus enemigos, desde el cielo lanzará truenos contra ellos. El Señor juzgará a los confines de la tierra, fortalecerá a su rey y enaltecerá el poder de su ungido. Creo que una de las cosas que más cuesta entender ya en el proceso de salvación ya del ser humano, una de las cosas que más cuesta entender acerca de lo que Dios hace y lo que Jesús hace es precisamente eso, que es Dios quien lo hace. Es Jesús el que hizo efectiva nuestra salvación. Dios es el que planificó nuestra salvación. Jesús es el que ejecutó esa salvación. Entonces, eh, el Señor no necesita de nuestra ayuda para que la salvación tenga un mejor aspecto o tenga mejor efecto, ¿ya? Como Dios, Jesús más algo, ese condimento que yo le voy a agregar para que la salvación sea segura. Sino que, como podemos ver en el capítulo 2 de 1 Samuel, con esta oración, Ana deja en claro que el Señor no necesita ayuda para el proceso de salvación. Y al leer estos versos, el verso 10, pienso, o mientras preparaba todo esto, pensaba inmediatamente, cuando lo leí fue como, esos enemigos del verso 10 éramos nosotros. Esos truenos que dice, iban sobre nosotros, porque éramos enemigos de Dios. El juicio debía ser sobre nosotros. Y sin embargo, todo ese juicio que menciona el versículo 10 fue sobre Jesús estando en la cruz. Cuando dice que el Señor destrozará a sus enemigos, ¿ya? Destrozó a Jesús. Cuando dice que enviará los truenos contra ellos, contra sus enemigos, los truenos fueron enviados sobre Jesús. Y mientras estaba en la cruz, ahí pagando por nuestros pecados. También con esto tengo una pregunta para hacerte. ¿Has tenido alguna vez una revelación de que eres salvo? ¿O de cómo eres salvo? Yo me acuerdo que una vez cuando estábamos recién llegando a Iglesia Puente, participábamos de la comunidad misional, cuando eran presenciales todavía, antes de la pandemia. Y me acuerdo un día que nos juntábamos los días jueves y estábamos en la casa del Nico. Ya estábamos hablando, qué sé yo, de un estudio X, en verdad no me acuerdo. Y íbamos de vuelta a nuestra casa con la Elba y la Marti. Íbamos conversando y vino como fue muy particular porque en el semáforo de Luis Mate con México, estábamos parando ahí esperando la luz verde y fue como, Dios me ha salvado gratuitamente y yo no tuve que hacer nada. Y no hay nada que yo pueda hacer para salvarme a mí mismo. Y no te voy a decir que me puse a llorar porque en verdad no pasó eso, pero llegó esa convicción a mi vida, conversando con la Elba, y fue como, qué increíble, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? Y ahí fue una revelación de Dios acerca de que Él es el que salva, Él es el que hace todo. No hay nada que nosotros
podamos hacer. En conclusión, los 3 puntos o referencias de los que les he hablado y que están incluidos en esta oración acerca de Dios, nos muestran lo que el Señor ha estado haciendo a lo largo de la historia de la humanidad. Finalmente, la historia de Ana y de su hijo Samuel no es lo principal de este texto, ya de este capítulo que leímos, sino Dios, su soberanía, su gracia, su salvación. Y eso no queda solo en el Antiguo Testamento, ¿ya? Porque les digo que es algo que Dios viene haciendo desde el principio, ¿ya? Constantemente. Algo muy similar lo podemos ver en el Nuevo Testamento, ¿ya? Tenemos acá también para mostrarles el libro de Lucas, capítulo 1, del verso 46 al 55. Yo se los voy a leer, que es conocido como el Cántico de María, ¿ya? En 1 Samuel, el capítulo 2, lo conocíamos como el Cántico de Ana, ¿ya? Según la versión se puede llamar algo distinto, la oración de Ana, ¿ya? Pero acá en Lucas tenemos el Cántico de María, ¿ya? Que dice así: dice, entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Todopoderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. Y ahí comienza el versículo 50. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel, y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Ya, esta es la oración o el cántico de Ana cuando se encuentra con su prima María. Perdón, la oración de María cuando se encuentra con su prima Elizabeth. ¿Ya? Que Elizabeth, Tato, por si no lo sabías, es la madre de Juan el Bautista. ¿Ya? Ahí para que vayamos haciendo la relación. Bien. Entonces, ¿a dónde quiero ir con esto? ¿Ya? Que las situaciones de ambas historias son muy similares. ¿Ya? El cántico de Ana, el cántico de María. Una mujer sin hijos, Ana, por infertilidad, y María porque aún no estaba casada, recibieron la ayuda de parte del Señor en el nacimiento de un hijo. Bien. Lo otro es que esos hijos, ¿ya?, crecieron para salvar al pueblo de Israel, en este caso, o al pueblo de Dios. Ambos cánticos comienzan con la alegría que produce el Señor y lo exaltan, ¿ya?, por ser un Dios santo, por ser un Dios único. No hay otro como él. El hijo de Ana, Samuel, fue el sacerdote que Dios proveyó para su pueblo. Como decíamos al principio, que tenía de particular este niño que nació, es que Dios lo usó para devolver la adoración al pueblo y para ungir al rey David. El hijo de María es el gran sumo sacerdote que Dios proveyó para toda la humanidad. Samuel fue el sacerdote para el pueblo. Jesús es. Samuel fue. Jesús es el sumo sacerdote para toda la humanidad. Ambas mujeres se gozaban, se alegraban por el hijo que iban a ser, de la misma forma en que nosotros nos podemos alegrar en el hijo que fue entregado por nosotros. Y si hasta este punto, hasta ahora, te pudiera estar preguntando, ya, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿O cómo lo puedo, cómo me ayuda a saber esto en el 2022? ¿Ya?
¿Cómo lo llevo esto a lo que viene, a la Navidad? ¿Ya? ¿Qué significa todo esto? Permíteme recordarte que ya estamos camino justamente a celebrar la Navidad. De hecho, solo para que lo sepas, ya faltan 5 domingos para Navidad, ya. Así de rápido va este año. Y una buena, ¿lo sabían? ¿Sabían que faltan cinco domingos? Por lo tanto, faltan 6 domingos para fin de año, ¿ya? Y quiero recordarte con esto que la mejor forma o una buena forma de prepararnos para esta celebración, para esta Navidad del año 2022, es recordar lo que Ana y María hicieron en su tiempo y que ha quedado registrado en la Biblia para nuestro crecimiento. Primero, Dios, Jesús, Él es soberano sobre nuestras vidas. Estoy seguro que si nosotros nos pudiéramos sentar ahora a conversar acerca de lo que cada uno de nosotros ha vivido en su vida, no estaríamos horas, estaríamos días enteros contándonos qué nos ha pasado en nuestra vida. Lo bueno, lo malo, todo. Pero si algo así pasara, no debiéramos tener ninguna duda de que nuestro amado Jesús, el Hijo de Dios, ¿ya? El que vamos a celebrar su nacimiento próximamente, ¿ya? Ha estado en cada una de esas ocasiones, en cada una de esas etapas de nuestra vida. Por muy difícil que eso pareciera, por muy difícil que resulte creer que Jesús estuviste realmente ahí cuando pasó esto. Segundo es que Él extiende su gracia sobre nosotros. Nada de lo que hemos recibido, nada de lo que hemos experimentado ha sido por suerte. Nada ha sido producto de las coincidencias. Por medio de Jesús tenemos gracia disponible todos los días para cada uno de nosotros. Y eso no lo decimos nosotros, eso lo dice la Biblia. Él es el que salva. Hemos recibido el regalo de la salvación por medio de Jesús, por medio de su muerte y resurrección. Pero para eso, lo primero que tuvo que hacer fue nacer. Tuvo que nacer y tuvo que vivir la vida que nosotros no somos capaces de vivir. Todo esto, ¿ya? Por su amor y por su misericordia, por nosotros. ¿Sí? Y por último, estar alegres, ¿ya? Algo fácil, ¿cierto? No es difícil estar alegres, ¿ya? No, entiendo, es un tremendo desafío. Vivir alegre, pregúnteme a mí un lunes de la mañana, es muy difícil vivir alegres. Es un tremendo desafío, pero sí se puede. No porque, no por el campeón que hay en mí, no. Sí se puede, por la gracia de nuestro Señor. Alegres por el privilegio de tener a Jesús como nuestro gran sumo sacerdote, que nos ha permitido tener a un Dios todopoderoso como nuestro Padre. Y así comenzamos nuestro viaje al pesebre. Así comenzamos esta serie de sermones, ¿eh? Reconociendo que Él, que Dios, Jesús, es soberano, que Él ha extendido su gracia sobre nosotros y que es Él y solamente Él es quien nos salva. ¿Amén? Quiero terminar con unas palabras del escritor John Piper que dice así: Jesús murió por nosotros, dice él, no porque nosotros somos dignos, ¿ya? De que Él haya muerto por nosotros, sino porque somos indignos, ¿ya? Y la muerte de Jesús fue la única forma en que nosotros pudiéramos llegar a ser dignos delante de Dios. ¿Se dan cuenta? Lo que tuvo que pasar para que nosotros pudiéramos ser llamados dignos delante de Dios. Oremos, los invito a orar.
Amado Dios, te damos tantas gracias por este día. Gracias por tu misericordia que podemos encontrar cada día, Señor. Gracias porque podemos estar abrumados por lo rápido que pasa el tiempo, lo rápido que ha pasado este año nuevamente, Señor. Pero ayúdanos a verlo desde la otra perspectiva, Señor. Que en 5 domingos más, Señor, celebraremos el gran evento que transformó nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a caminar o emprender este viaje como cuerpo de Cristo. ¿Ya? Este viaje juntos como iglesia puente. Este viaje hacia el pesebre. Este viaje a esa fecha tan importante, Señor, para nuestras vidas. Que es el nacimiento de Jesús. Que es el inicio de nuestra salvación en la tierra, Señor. Así que te pido, Señor, que podamos ser desafiados por tu palabra, podamos ser desafiados en medio de todo lo que estamos viviendo, cada uno de nosotros en nuestros diferentes contextos. Señor, ayúdanos a no olvidar que tú eres soberano, que tu gracia está disponible y que solamente tú eres el que salva. No hay nadie ni nada en este mundo que pueda hacer por nosotros lo que solamente tú puedes hacer. Así que permítenos, Señor, ayúdanos a vivir con ese desafío cada día, Señor. En medio de cada situación que podamos estar viviendo, que podamos recordar, Señor, que hemos recibido gracia sobreabundante de parte tuya, Señor. Y que solamente tú eres el Dios que guía nuestros pasos. Así que te rogamos en esta hora, Señor, tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.